Muy bien. Si alguien le preguntara hoy, ¿qué lugar ocupa su relación con Cristo en términos de prioridad e importancia en su vida diaria? Creo que la mayoría de nosotros contestaríamos sin dudar que ocupa el lugar número 1, ¿verdad? Pero si la pregunta cambia un poco y fuera, ¿qué lugar de prioridad e importancia ocupa la oración y el estudio de la Biblia en su vida diaria? Creo que ya aquí empezaríamos a tambalear un poco en nuestra respuesta. Creo que en muchos casos habría una desconexión entre lo que afirmamos con nuestros labios, que es la respuesta a la primera pregunta, y la práctica con respecto a la segunda pregunta. La realidad, hermanos, es que cada día que estamos viviendo en este mundo, estamos actuando en base a las prioridades que tenemos en nuestra vida y en nuestro día. Llámese cumplir con responsabilidades, satisfacer necesidades, compromisos, satisfacer intereses, gustos, preferencias, etc. Pero también es una realidad que las prioridades que tenemos en nuestro día se van a ver afectadas y alteradas por situaciones o circunstancias inesperadas. Y creo que nuestra realidad en general como hispanos es que no solemos estar muy conscientes de estar viviendo conforme a esas prioridades. Lo cierto es que como creyentes, como seguidores de Cristo, debemos estar siempre conscientes de cuál es nuestra prioridad cada día. Si es que hemos de crecer espiritualmente, hermanos, no podemos descuidar esa prioridad que le damos a la oración y a alimentarnos de la palabra de Dios. Pero la realidad es que podemos ser fácilmente distraídos de lo que es nuestra prioridad como seguidores de Cristo. Y quizá por cosas que no son necesariamente malas, vamos haciendo a un lado esa prioridad. Y lo mismo puede suceder en la vida de la iglesia local, donde siempre surgen asuntos y necesidades que hay que atender y que pueden llegar a consumir mucho del tiempo y energía de los líderes, de los pastores, con el riesgo de descuidar lo que vamos a ver el día de hoy. Lucas nos muestra debe ser la prioridad más grande de la iglesia. Y ahí lo ve como título: comprometidos con la prioridad de la iglesia, la oración y el ministerio de la palabra, sin descuidar la misericordia. Así que Lucas nos va a mostrar en este pasaje de Hechos cómo es que los apóstoles actuaron bajo la guía del Espíritu para resolver un problema que estaba amenazando con destruir la unidad de la iglesia y detener su crecimiento. Y esto entonces nos va a dar a nosotros principios fundamentales, tanto como iglesia, como también de forma individual. Así que, si quieren, tienen listas sus Biblias ahí. Pueden ponerse de pie si lo tienen en el pasaje de Hechos, capítulo 6, y vamos a dar lectura a ese pasaje. Hechos 6, vamos a abarcar entonces versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación,
Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. ¿Quién tomar su asiento, por favor? Ahora entonces déjenme darles un breve contexto. Algo que Lucas ha resaltado aquí en el libro de Hechos, en los primeros 5 capítulos, es cómo después de la llegada del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia creció exponencialmente en Jerusalén de una forma acelerada. En el capítulo 2 vimos que después de la predicación de Pedro se añadieron ¿cuántas personas? 3,000 personas a la iglesia. Y de ahí nos dice en capítulo 2, versículo 47, que el Señor añadía cada día a la congregación a los que habían de ser salvos. Luego en el capítulo 4, versículo 4, vemos que se añadieron también otros 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Luego en el capítulo 5, versículo 14, nos dice que más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres, se añadían constantemente a la iglesia. Y esto, hermanos, hemos visto que no fue resultado de la elocuencia de Pedro o de aquellos que predicaban, sino por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, que estaba actuando por medio de la predicación de los apóstoles. Algo que Lucas también ha destacado en estos primeros capítulos es la unidad de los creyentes, si usted recuerda. En el versículo 32 del capítulo 4 nos dice que la congregación de los creyentes eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. Pero no todo había sido miel sobre hojuelas, ¿verdad? La realidad es que Satanás, siendo el Dios de este siglo, el enemigo de Dios, odia también a los creyentes. Odia el crecimiento de la iglesia. Y había manifestado su odio a través de las amenazas de los líderes judíos a los apóstoles, que ya habían sido arrestados, habían sido azotados. ¿Y recuerda qué fue lo que les prohibieron? ¿Cuál? Hablar en el nombre de Cristo. La iglesia también ya había atravesado por amenazas internas, con la hipocresía, después de que Ananías y Zafira trataron de engañar también a los apóstoles. Pero ninguna de estas dos cosas había prosperado para Satanás. Pero él no se rendiría, y no se rendirá hasta el momento que él sea arrojado al lago de fuego que fue preparado para él. Pero sabemos que Satanás es un enemigo que derrotado. Amén. Él sabe que sus días están contados. Por eso él seguirá intentando frustrar el plan de Dios. Y ahora entonces él intentaría una amenaza más para la iglesia. ¿Cuál fue? Vamos a ver entonces la situación. Vamos a dividir este pasaje en 5 encabezados. El primero lo vemos en la primera parte del versículo 1, en ese capítulo 6. Nos dice, por aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos, y paramos ahí. Note que Lucas está celebrando de nuevo el crecimiento de la iglesia, lo cual siempre es un motivo de celebración. La mayoría de creyentes hasta este punto eran judíos, ¿verdad? Y había dos grupos de judíos. Estaban por un lado los judíos helenistas. Estos eran judíos que habían
nacido fuera de Israel, muchos por causa de la dispersión o la diáspora judía que tuvo sus inicios con los exilios o las deportaciones a manos de los asirios y babilonios, que con el paso de los años, esos judíos se dispersaron entre el Imperio Romano hasta Egipto. Y el idioma de estos judíos helenistas era principalmente, ¿cuál? El griego. Por eso usted ve que la Reina Valera dice entre griegos y hebreos, pero eran judíos. Entonces estos judíos helénicos eran los que venían al templo de Jerusalén para celebrar las fiestas de los judíos. Es decir, que ellos permanecían leales al judaísmo. Aún ellos también tenían sus propias sinagogas en Jerusalén. Y fueron precisamente estos judíos helenistas que luego disputaron con Esteban, lo que vamos a ver para otra ocasión. El caso es que muchos de ellos se habían convertido al cristianismo y ahora formaban parte de la iglesia. Pero también ahora tenemos el otro grupo de judíos nativos. Estos, como dice el nombre, habían sido criados en Palestina y hablaban principalmente el hebreo y arameo. Ahora, entre estos dos grupos existía cierta rivalidad y desprecio entre ambos. Al menos un sector de judíos nativos, hebreos, consideraban a los judíos helenistas como israelitas de segunda clase. Lo trágico es que esta rivalidad se perpetuara aún dentro de la iglesia cuando Cristo había abolido esas rivalidades con su muerte. Si está tomando notas, puede anotar ahí Gálatas 3:28, que no vamos a ver. Gálatas 3:28. Pero es muy probable que esta rivalidad que existía entre los dos grupos fuera la que influenciara de alguna manera la queja que iban a presentar los judíos helenistas contra los judíos nativos. Pero antes de entrar a eso, me gustaría llamar su atención en la forma en que Lucas se refiere a los creyentes en este versículo 1. ¿Cómo se refiere a ellos? Les llama discípulos. Y esta es la primera vez en el libro de Hechos que Lucas se refiere a los creyentes como discípulos. El lema griego de esta palabra es matetes y significa literalmente aprendiz o seguidor de. Y aunque ellos eran aprendices de los apóstoles, ellos estaban aprendiendo las enseñanzas de Jesús y siguiendo a Jesús. Cuando nosotros hacemos discípulos, nuestros discípulos no siguen nuestras enseñanzas, siguen las enseñanzas de ¿quién? De Cristo, de la palabra de Dios. ¿Y siguen a quién? ¿Al hombre? No, a Cristo. De manera que entonces en la iglesia de aquellos días estaba creciendo, multiplicándose rápidamente, pero no solo de simpatizantes, de creyentes nominales, es decir, de aquellos que solamente de creyentes tienen el nombre, pero eran creyentes que conocían y seguían a Cristo y que estaban siendo transformados por medio del Espíritu Santo, mediante la predicación de la palabra. Hermanos, todos como creyentes estamos llamados no solamente a la salvación, no solamente a creer en Cristo, pero estamos llamados también a seguir a Cristo. Estamos llamados a aprender de Cristo, a conocer a Cristo, a ser transformados por Cristo. Estamos llamados a ser sus discípulos, todos, sin excepción. Ahora la pregunta es esta palabra
discípulo, la que le caracteriza a usted y a mí. Es una prioridad en su vida el ser un aprendiz, un seguidor de Cristo. ¿Cuál es su prioridad el día de hoy? ¿Cuál es? Ahora, hermanos, el hecho de que seamos seguidores de Cristo no significa que ya no pecamos, ¿verdad? O que ya no dejamos atrás nuestro potencial para pecar. Y eso fue evidente en el caso de la iglesia temprana. Vamos a ver entonces cuál fue el problema. En la segunda parte del versículo 1 nos dice que surgió, ¿qué? Surgió una queja o murmuración, dice la Reina Valera. ¿De parte de quién? De los judíos helenistas, en contra de los judíos nativos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque no tenían suficientes distribuciones. Ajá, ¿a quiénes? A todos los alimentos de las viudas. ¿De las viudas de quién? De los helenistas. De los helenistas. ¿Se quejaban por qué? Las viudas eran desatendidas. Sus viudas eran desatendidas, ¿verdad? Ahora, hermanos, la queja o la murmuración es algo en lo que todos nosotros podemos caer fácilmente, porque es parte de nuestra naturaleza. Y no es un pecado que Dios diga, bueno, es un pecado pequeño, ¿verdad? O que lo tome a la ligera, porque este pecado es altamente destructivo. Esta queja, esta murmuración, tenía el potencial de afectar la unidad de la iglesia, de afectar su testimonio y de esta manera también detener el crecimiento. Los judíos helenistas parecen estar aquí implicando en su queja una protesta, una acusación hacia los apóstoles, porque eran ellos los que recibían el dinero de los bienes de aquellos que estaban vendiendo sus propiedades, ¿verdad? Y eran ellos los que estaban encargándose de repartirlo a los más necesitados. No lo repartían entre todos los habitantes de Jerusalén. Entre los más necesitados, ¿de quién? ¿De dónde? De la comunidad de creyentes, de la iglesia. Así que su queja, entonces, implica la acusación de que los apóstoles estaban deliberadamente descuidando a sus viudas. Pero la realidad, hermanos, es que era más factible que la desatención en la distribución diaria era solo porque estaba rebasando la capacidad de administración de los apóstoles y de servicio. ¿Cuántos creyentes ya había en Jerusalén? Muchos dicen, calculan entre 20,000 creyentes en ese momento. Ahora, son 12 los apóstoles, ¿verdad? Que están ahí, pero no se están dando abasto. Entonces, ahora observe que esta queja se relaciona con una necesidad legítima. ¿Cuál es? El bienestar de las viudas, a las cuales Dios, en el Antiguo Testamento, había prometido defender, ¿verdad? Sin embargo, la murmuración no era la forma apropiada de protestar para estos judíos helenistas. La queja o la murmuración tampoco es la manera apropiada de protestar para nosotros. Así que la murmuración es algo que lo que todos nosotros debemos tener cuidado. Vean lo que dice este pasaje de Filipenses 2:14. Haced todo como sin murmuraciones y contiendas. No es, ay, yo por qué siempre nadie más. ¿Por qué yo? Ahora, mire, la queja siempre busca coro. Siempre busca quien le haga segunda para alentar al descontento en lugar de proponer una solución.
Cuando usted, hermano, perciba que algo está mal, que algo que estamos haciendo como iglesia le está molestando, venga directamente conmigo, con el hermano Ricardo, aún con el hermano Esteban, y exponga su queja. Aún también si tiene alguna queja contra otro hermano, no empiece a murmurar. Vaya directamente con esa persona y resuelva el conflicto. También cuando usted tenga algo, alguna sugerencia o algo que le está molestando, siempre esté dispuesto a ser parte de la solución. Siempre esté dispuesto a ser parte de la solución. Hay una queja común, hermanos, no solamente en esta iglesia, pero en muchas iglesias, de gente que llega y dice, en esta iglesia no hay amor. Me voy. En lugar de decir, ¿qué puedo hacer yo, Señor, para animar a los demás, para demostrar que amo a mis hermanos? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Verdad? Para promover, para impulsar ese amor que tú ahora me has dado por ellos. Entonces, siempre proponga una solución y esté dispuesto a ser parte de esa solución. Ahora, los apóstoles tomaron cartas en el asunto, ¿verdad? Y comenzó entonces con la resolución de prioridades. La resolución de prioridades que vemos ahí en versículos 2 y 4. ¿Qué hicieron los discípulos? Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Ahora, al convocar a la congregación, los apóstoles muestran en primera instancia que no están haciendo oídos sordos a la queja. No lo están tomando como un ataque personal. No buscaron represalias contra los judíos helenistas, lo cual habla de su humildad. Buscaron atender la necesidad que comenzó primeramente con involucrar a la congregación a fin de compartir el problema y estableciendo con claridad la resolución de su compromiso, el compromiso a su llamado. Y ellos dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué quiere decir esto de servir las mesas? Pues básicamente para dedicarnos a la distribución de los alimentos. Entonces, su respuesta deja ver al menos que había un grupo de judíos helenistas que esperaban que fueran ellos quienes se encargaran de servir las mesas. Y a lo que ellos responden, no, no, señores, no es conveniente o no es apropiado, ni para nosotros, ni para la iglesia, que descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y con eso no estaban diciendo que el ministerio de servir a las mesas era un ministerio inferior, diciendo, no, nosotros estamos para cosas mejores, ¿ok? Yo servir, ustedes, nosotros no, o yo no. Eso se puede interpretar hoy en día, Ajá. cómo se ven en iglesias donde los pastores no pueden tocar, servir así en la mesa o dando la bienvenida porque es de bajo perfil, tienen que ser perfil alto. Ahora, es importante, por esto, que esta orden de prioridades lo tenga presente no solamente el pastor, pero también la congregación. Porque, bueno, vamos a ir para allá. Ok. Ahora entonces, lo que están estableciendo aquí con claridad es su llamado. Su tarea principal la expresaron ahí en el versículo 4. Y ellos dicen, ¿y nosotros qué haremos? Nos entregaremos, es decir, persistiremos, como dice la Reina Valera, en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ellos entonces entendieron que su prioridad estaba, antes que nada, en ocuparse, ¿en qué?
en la oración, sin la cual el ministerio de la palabra no tiene posibilidades para prosperar. Pero con la oración, el estudio, la enseñanza de la palabra de Dios, entonces dan fruto. Así que por más que el ocuparse del ministerio de distribuir alimentos a las viudas era un ministerio legítimo y era un ministerio loable, entendieron que si ellos se ocupaban en eso, habrían cometido un gran error. Pero esto pudo haber sido una gran tentación para ellos, porque ellos pudieron haberse dicho: ¿qué acaso el Señor no nos dio el máximo ejemplo para servir a los demás? ¿Acaso no fue Jesús quien vino a servir y no para ser servido? Así que, ¿por qué no involucrarse en la distribución de alimentos? ¿No debía tener prioridad el bienestar de las viudas? A lo que ellos respondieron: no. Para nosotros no es conveniente. Tampoco lo es para la iglesia, de ceder a la tentación de dejar el llamado de su ministerio para dedicarse a servir a las mesas. Habría causado ahora un hambre espiritual en la congregación. Pero tales necesidades siguen representando también una tentación para muchos pastores el día de hoy. Podemos ocuparnos en un sinnúmero de necesidades o tareas con el fin de cumplir con las expectativas que la congregación tiene de que sea el pastor quien se ocupe de ellas. Y por eso dije que hacia ahí iba. Así que es importante que tanto los pastores, los ancianos, los líderes de la iglesia, tengan en orden las prioridades de su ministerio, que debe estar enfocado y bañado en la oración y en el estudio profundo de las Escrituras para enseñar y predicar fielmente la palabra de Dios. Pero la congregación también debe tener esta misma expectativa para el pastor. La congregación debe ser activa en su propia responsabilidad. Entonces, la solución. En este caso, a la iglesia le fue dada la responsabilidad de escoger entre todos los discípulos a 7 varones. Estos 7 varones serían los encargados de la distribución de alimentos para las viudas de los judíos helenistas. Y esto nos hace ver que ellos fueron conscientes de sus propias limitaciones y de la importancia de delegar dicha tarea a otros hermanos. O sea, ellos no están ignorando la necesidad. Ellos están haciendo algo para poder cubrir esa necesidad. Ahora, hermanos, muchos consideran aquí que es donde se inicia el oficio de diácono. Ahora, esta palabra diácono significa simplemente sirviente. La raíz de esta palabra la encontramos en este pasaje que estamos estudiando en el versículo 1. Y en el versículo 1 se traduce como distribución. O sea, los apóstoles también iban a servir. ¿En qué? En distribuir, ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, también en el versículo 2 encontramos ese lema griego que se traduce como servir. Y en el versículo 4 se traduce como ministerio, que se observa ahí en el versículo 4 se refiere al ministerio de la palabra. Y aunque el ministerio del diácono tiene un enfoque principalmente a funciones administrativas y financieras, no está limitado a estas. Y no desestimó la exigencia del carácter que debían y aún deben cumplir tales varones. ¿Cuáles son esas características o cualidades de los 7 diáconos? Y ahí está el pasaje. Alguien de entre ustedes. Tenía que ser alguien de la congregación, es decir, no dijeron, bueno, ¿saben qué? Yo conozco a fulano, que es administrador de empresas y es buenísimo coordinando, organizando. Vamos a llamarlo porque él nos va a ayudar. ¿Y qué? ¿Él es creyente? Bueno, no es creyente, pero se puede convertir.
No, tenía que ser un creyente, alguien de los discípulos. Ahora también entonces, tenía que ser de buena reputación, ¿verdad? O de buen testimonio, como dice la Reina Valera, y la Nueva Traducción Viviente dice respetados. Esto no quiere decir, hermanos, que su pasado debía de ser intachable. De otra manera, Pablo nunca habría calificado para convertirse en un ministro del Evangelio. Pablo mismo se hubiera descalificado, decir, pero ¿cómo yo no? Yo los acabo de matar, yo los perseguí. ¿Cuándo me van a hacer caso a mí? No, discúlpame, pero Dios, te equivocaste de persona, llama a otro. No, pero entonces este ministerio requería de hombres que una vez convertidos fueran reconocidos por su devoción a Cristo, por su honestidad, por su integridad, por su amabilidad. Hombres de los cuales se hablara bien de ellos. Debían también ser entonces llenos del Espíritu Santo. Significa que debían ser hombres sometidos al señorío de Cristo. Debían someterse al control del Espíritu Santo en todas las áreas de su vida. Debían también ser sabios, tener sabiduría espiritual, discernimiento para entender situaciones y aplicar un juicio justo y sobrio. Más adelante, conforme la iglesia fue creciendo y desarrollándose, se estableció formalmente este oficio y quiere ver más sus características, apunta ahí este pasaje de 1 Timoteo 3, 8 al 13. 1 Timoteo 3, 8 al 13. Y ahí usted va a ver las características que debe cumplir un diácono. Ahora, hermanos, es importante que tengamos presente que ningún ministerio en la iglesia es superior al otro. Tanto el que predica como el que administra, ambos son servidores de Dios. Ambos sirven a la iglesia. Ambos deben ser ejercidos por personas espirituales. Los requisitos mencionados aquí, las cualidades, aplican para ambos. La diferencia solamente radica en el llamado para cada oficio. Requiere de dones diferentes, para usos diferentes, en cumplimiento de responsabilidades diferentes. Pero a fin de cuentas, quien recibe la gloria de su servicio, de mi servicio, es ¿quién? Dios. Y la iglesia es bendecida por ello. Ahora, hermanos, estas cualidades, no se vaya con la idea, bueno, a fin que yo de aquí yo ni pastor ni diácono quiero ser, así que ustedes no son para mí, con permiso. Yo me voy. No. Si usted es creyente, estas cualidades también deben de aplicarse a usted. Usted debe buscar nutrir estas cualidades en usted. Porque recuerde que no solamente hemos sido llamados a la salvación, somos llamados también a servir. ¿Quiénes? Todos sin excepción. Dios ha dotado a cada uno de sus hijos con al menos un don, pero nunca descubrirá cuál es si no está dispuesto a servir, si no está dispuesto a crecer, a ser transformado por la palabra. Y tenga también en cuenta que todo ministerio no es para realizarse solamente dentro de estas cuatro paredes. Hay ministerios que se pueden hacer fuera de la iglesia. Usted puede servir en su lugar de trabajo. Donde Dios le ponga, ahí usted puede y debe servir a Dios. Ahora, le he mencionado acerca de los dones, ¿verdad? Piense en esto. Voy a hacer una comparación, no sé qué tan buena puede ser. Pero piense en un jugador de fútbol, soccer, que le dice, bueno, ¿tú qué juegas? ¿Yo? Fútbol. Sí, pero ¿de qué? ¿Qué posición juegas? No sé. ¿Cómo que no sabes?
Pues es que no me he metido al campo a jugar. ¿Cómo? O sea, ¿cómo vas a saber para qué posición aplicas, para qué posición eres bueno, si no juegas? Entonces, no podemos descubrir cuál es nuestro don si no entramos a jugar, ¿verdad? Si no servimos, si no estamos dispuestos. Y no podemos pasarnos la vida diciéndonos, no, pues quién sabe qué posición jugaré yo, porque pues, no sé, sino que hay que estar dispuesto a servir. Hay que entrar al juego. Así que, hermanos, tomen en cuenta esta ilustración y piense acerca de qué tanto está dispuesto usted para descubrir cuál es su don. Ahora, hermanos, ¿cuántos de ustedes, si hablamos que la oración debe ser prioridad en la iglesia, piense cómo es que usted está orando al Señor? ¿Está usted orando para que Dios le muestre cuál es su don? ¿Está usted orando para que le permita cultivar esas cualidades? Que sea, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Controla cada área de mi vida. Señor, ayúdame para ser de buen testimonio en mi trabajo, con mis amigos, con mi familia. Señor, dame tu sabiduría. Pero no solamente decir verdad, sino que requiere que, entonces, escucha mi voz, búscame de todo corazón. ¿Dónde? La palabra. Y hermanos, esta iglesia tiene necesidad de líderes, ¿verdad? De diáconos que sean oficialmente reconocidos en la congregación. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar los pasos necesarios para servir a la iglesia? Ahora, evidentemente esto implica un compromiso, ¿verdad? Pero recuerde que el compromiso no será con el hombre, no será conmigo, no será con el hermano Ricardo. Su compromiso debe ser con Dios, primeramente. Hay un compromiso entre hermanos, pero de nada vale si nuestro compromiso primeramente no es con Dios, para servir a Dios. Y de Él es de quien va a recibir recompensa. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, en el versículo 5 nos dice que la propuesta fue del agrado de todos, lo que en sí mismo parece un milagro, ¿verdad? Porque casi siempre hay un Contreras, ¿no es cierto? Alguien que no está de acuerdo. Pero no, en este caso, todos dijeron, sí, esto es lo correcto. Y esto incluía a aquellos que se estaban quejando. Ahora, ¿quiénes escogieron? Esteban, Creo que no puse la lista. Ajá. Nicolás, prosélito de Antioquía. Ok. Entonces ya tiene ahí una lista por si está buscando nombres para un bebé. Ya sabe, ahí está. Ahí están. Prócoro. Ahora, hay algo que muchos comentaristas comentan, hacen una observación acerca de estos 7 nombres. Tienen en común algo, que todos estos son nombres griegos. Y esto nos hace hacer una conjetura de que quizá todos estos judíos, los 7, bueno, 6, porque Nicolás era un gentil que se había convertido al judaísmo. Eso es lo que significa prosélito. Es un prosélito. ¿Quién es un prosélito? Alguien que se había convertido de ser un gentil al judaísmo. ¿Sí? Ahora entonces, los otros 6, se puede hacer la conjetura quizá de que eran judíos helenistas. Ahora, si eso era realmente así, entonces muestra el tacto y la sabiduría de los apóstoles, que ellos están de esta manera previendo que no se levante de nuevo esta murmuración, porque si son ellos los que están a cargo de sus propias viudas,
Entonces no pueden acusarlos de, ¿qué? Discriminación. Ahora, los apóstoles, ¿qué hicieron? Impusieron sus manos sobre ellos en señal de aprobación. Ahora, hermanos, esto era simplemente eso, una señal de aprobación. Entonces vamos a ver el resultado. Lo vemos en el versículo 7. Como resultado de la resolución, compromiso, de dedicarse con devoción a lo que era la prioridad de su llamado. ¿Cuál era la prioridad de su llamado? La oración y el ministerio de la palabra. Y por la acción que tomaron de delegar el cuidado de las viudas, es decir, no cuidaron ese aspecto de misericordia. Fue algo que agradó a Dios y bendijo a la iglesia con un nuevo poder, de manera que la iglesia crecía por la palabra del Señor, se difundía cada vez más y más, dando fruto, porque el número de discípulos también se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Incluso muchos de los que se habían opuesto ferozmente a Cristo y que su nombre fuera predicado, son los que ahora se convirtieron. ¿Lo puede ver al final del versículo 7? ¿Quiénes son estos? Los sacerdotes. Los sacerdotes estaban obedeciendo a la fe. Y sin duda, hermanos, esto era algo digno de celebrar. Y esto es lo que está haciendo Lucas al compartir la acción, la devoción de los apóstoles. Como diciendo, bien, gracias Señor, porque hicieron lo correcto. Y hermanos, lo que hemos visto hoy es de suma importancia, porque esta es la fórmula para hacer una iglesia sana, que crezca. ¿Cómo? Dando prioridad a la palabra de Dios, que es la que tiene el poder para salvación, porque es viva y eficaz, sin descuidar la misericordia, el amor práctico hacia los demás, principalmente a aquellos que son de la familia de Dios, aquellos que forman parte de esta congregación. ¿Está usted dispuesto a comprometerse? Déjeme darle rápidamente unos puntos de aplicación. Primero, debemos estar conscientes de que el crecimiento va a traer retos y peligros. Pero con todo y eso debemos anhelarlo, debemos buscarlo y debemos celebrarlo. Hermanos, la comodidad, la conformidad y la pasividad no es una opción para nosotros como seguidores de Cristo. Número 2, protejamos la unidad de la iglesia. Cuando la queja o inconformidad surja, como le había dicho, esté dispuesto a ¿qué? Proponer una solución y ser parte de la solución. Número 3, estemos abiertos al cambio. Estemos abiertos al cambio. Pero mantengamos las prioridades ministeriales en orden. De otra manera, nos desviaremos. Número 4, aseguremos que el dedicarnos a la oración y al estudio y la enseñanza de la palabra de Dios sea nuestra prioridad en la práctica. No lo dejemos como un mero deseo, sino que tomemos pasos de acción para ello. ¿Qué cosas podemos hacer esta semana para que esto sea una realidad en mi vida? ¿Qué cosas debo dejar que están reemplazando esa prioridad de dedicarme a la oración y al estudio, a la enseñanza de la palabra de Dios? Número 5, no dejemos que las quejas o las necesidades nos distraigan de nuestra prioridad como iglesia. Pero esto aplica también en lo individual. Si entregarnos a la oración, al estudio y a la enseñanza de la palabra de Dios no es una prioridad en cada uno, en lo individual, ¿cómo pues será una prioridad para la iglesia? Y número 6 y último. Cultivemos las cualidades espirituales mencionadas en este texto y respondamos a nuestro llamado a servir. Respondamos a nuestro llamado a servir.
como ministros de Cristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra. Gracias porque es ella realmente la que nos alumbra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que no hagamos caso omiso de lo que nos ha mostrado tu palabra. El día de hoy, Señor, penetre profundamente en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo esté, Señor, insistiendo para que podamos actuar. Que no solamente dejarlo como algo que tenemos como un deseo, pero que realmente no hacemos nada para ir avanzando, para crecer, Señor, de forma individual, para madurar como hijos tuyos, para poder servirte con eficacia. Señor, reconocemos nuestra incapacidad, nuestra incompetencia. Señor, si nosotros no dependemos de ti, si nosotros realmente no te buscamos de todo corazón, Señor, tampoco habrá en nosotros ningún anhelo, ningún deseo de servir, ningún deseo de crecer. Señor, no nos permitas estar cómodos, no nos permitas conformarnos. Ayúdanos, Señor, a buscar el crecimiento individual y como iglesia. Y Señor, como pastor también, ayúdame a delegar. Ayúdame a instruir, Señor, con sabiduría, con fidelidad tu palabra, para que sea ella, Señor, la que produzca fruto en nuestra vida, para que entonces, Señor, tú puedas bendecirnos con ese crecimiento, no solamente numérico, pero en cuanto a la profundidad de nuestro conocimiento. Y también, Señor, que no descuidemos ese amor práctico, que no descuidemos la misericordia entre nosotros, que podamos ayudarnos unos a otros conforme surjan necesidades, Señor. Que estemos siempre dispuestos, que seamos instrumentos útiles en tus manos y que tu nombre, Señor, sea glorificado en todo lo que tú hagas en nuestra vida. Lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.